Este año 2025, el 15 de septiembre de este año, estaremos celebrando 204 años, ¿sí?, de independencia en nuestro país, Guatemala. Esto representa nuestra libertad como nación. Esto debería representar, ser una razón de mucho gozo, de mucha fiesta, por oportunidades que tenemos como nación. Guatemala es un país muy bendecido, hermano. De verdad, somos un país que por la gracia de Dios hemos sido bendecidos. Tenemos que reconocer que estamos en una ubicación geográfica envidiable. Muchos países tienen mucho frío todo el tiempo del año y otros mucho calor. Otros países por meses tienen diferentes estaciones, ¿verdad?, diferentes climas. Nosotros, Guatemala, somos reconocidos porque somos el país de la eterna primavera. Nuestro clima es muy envidiable para muchas personas de otros lugares, especialmente personas que viven en Europa, en Asia. Tenemos paisajes hermosos, nuestros volcanes. La gente, hermano, el guatemalteco, nosotros somos personas así muy luchadoras, muy luchones, decimos, ¿verdad? Esforzados, trabajamos, chispudos, ¿verdad? Eso. Y lamentablemente la sociedad actual ha sido pues invadida por pensamientos y por influencias que nos han estado afectando como sociedad. Cosas negativas en nuestro país, muchísimas también, ¿verdad? Lamentablemente, cuando hablamos de Guatemala y hablamos de cosas negativas, pues quizás sale a relucir la corrupción que ha habido en las instituciones pues de gobierno, corrupción que también ha habido en iniciativa privada, pero también la corrupción se ha filtrado a la tienda de la esquina. No estoy diciendo esta esquina, ¿verdad? Es un decir. Por si vino el chino de la tienda de la esquina, no lo digo por él, ¿verdad? Pero como que ha sido un pensamiento a la ley del más buzo, a la ley del más abusado, pero de buzo. Casi es a la ley del más abusivo. Aquí en Guatemala, para los que están en el extranjero, en Guatemala es eso de ser buzo, es ser astuto. Cuando hablamos de Guatemala, también tenemos que mencionar algo muy interesante y encontré unos datos en el internet. La fuente es el Banco Mundial y dice, según proyecciones del Banco Mundial, según el Banco Mundial se estima que la pobreza en Guatemala, el término pobreza oscila entre las personas o familias que generan un promedio o que viven con un promedio de $2 a $6.5 al día. Más o menos en ese rango, porque también depende de la canasta básica y los precios de cada país, ¿verdad? Pero más o menos las familias que viven con ese promedio al día está considerado como pobreza. Y quienes viven abajo del $2 diarios es considerada pobreza extrema. Pues en Guatemala, según el 2024, según el Banco Mundial de Alimentos, la pobreza nacional está registrada en un 57.3%. Es algo muy, muy, muy triste. Entonces, cuando hablamos de la transformación de Guatemala, hablamos de la transformación de un país, o cuando pensamos, oremos por Guatemala, quizás se nos viene a la mente que oremos para que la pobreza sea erradicada. Y claro, hay que orar por eso. No estoy diciendo que no oremos por eso, pero quizás nos imaginamos, Señor, yo oro por Guatemala y oramos porque Guatemala sea bendecida, para que tengamos buenas carreteras, para que tengamos buenos hospitales, para que tengamos buena educación. Y creo que está bien orar así. Sin embargo, esa no debe ser
el punto más importante de nuestra oración. ¿Cómo vamos a orar entonces por Guatemala? ¿Cómo es que hay que orar por un país? Hay que pedirle a Dios para que cambie a los gobernantes, que cambie al pueblo, que cambie la forma de pensar de los ciudadanos. El tema de esta noche es cómo oramos o cómo orar por nuestro país. Estamos iniciando la serie que se titula Guatemala, tierra bendita. Y estos próximos miércoles vamos a estar declarando Guatemala es tierra bendita. Amén. Guatemala, luz a las naciones. Pero entonces, ¿cómo vamos a orar? Y quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 4. Allí hay una gran enseñanza, hermanos. Dice: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Digámoslo todos juntos. Por todos. Luego hay una lista que él da allí. Por los reyes y por todas las autoridades. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Me voy a basar en estos versículos. Yo sé que hay otros versículos que hablan sobre orar por nuestras autoridades. Lo primero que noto en estos versículos que leímos es que la Biblia nos enseña, o sea, nuestro Dios nos enseña que debemos orar por todos. No solamente por los que aparentan tener mucha necesidad. A veces pensamos eso, hay que orar por el fulanito porque se mira que tiene mucha necesidad. Y usted sabe que Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros nos equivocamos. Nosotros vemos a una persona y podemos prejuzgar. Podemos considerar, esa persona se viste bien, entonces no ha de tener ningún problema económico. La otra persona es mal hablada, ha de tener muchos problemas de tal cosa. Y empezamos nosotros a sacar nuestras propias conclusiones. Y nos equivocamos, hermano. A veces oramos por personas y dejamos de orar por otras. Como quien dice, el fulano no necesita oración. No, hombre, este hermano no necesita. Hay que orar por fulanito, por sultanito. No, la Biblia dice, oremos por todos. Eso significa que debemos orar por las personas, no importando su posición social o situación socioeconómica. Debemos orar por toda persona. Ese es el punto número 1. En la versión Dios habla hoy, dice que debemos orar por toda la humanidad. Y en la versión Reina Valera dice, oren por todos los hombres. Y luego dice, allí incluye por los reyes y por todas las autoridades. Entonces, número 1, ya dijimos, debemos orar por todos. Y número 2, por las autoridades. Pero algo muy interesante, ¿por qué hay que orar por las autoridades? Para que tengamos paz y tranquilidad. Me voy a pasar a este punto de la paz y la tranquilidad y luego regresamos al asunto de las autoridades. Debemos orar para que haya paz. En el libro de Jeremías, capítulo 29, se nos dice que oren por el bienestar de la ciudad, o nos esforcemos por el bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de la ciudad va a estar nuestro bienestar. También la palabra del Señor dice que oremos por la paz de Jerusalén. También el apóstol Pablo en muchas ocasiones, él nos dice que procuremos vivir en paz con otras personas.
Nuestro Señor Jesucristo nos dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. O sea, sería paz, paz. Busquemos la paz. Procuremos estar en paz. Cuando nosotros oramos por nuestras autoridades, el propósito debe ser para que podamos vivir dignamente, en armonía, en paz. Y no solamente paz es la ausencia de guerra. La paz empieza en el interior del ser humano. Hay personas que no viven en paz. Hay personas que quizás están muy con demasiados problemas. O quizás un sentimiento de culpa por algo que se hizo o por algo que no se hizo. Hay un sentimiento de culpa y eso impide tener paz. Es necesario que nosotros los creyentes, como hijos de Dios, tengamos paz en nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, abunda en nuestros corazones. Hay muchas personas que pueden tener mucho recurso, mucha riqueza, mucho dinero, pero puede que no tengan paz. Hermanos, la paz es algo que el ser humano ha estado buscando por siglos de siglos. Nosotros hemos encontrado al príncipe de paz, hermanos. Y que esa paz abunde en nuestro corazón. Pues oremos para que tengamos paz y que llevemos una vida devota y digna. Nosotros los creyentes, nosotros como iglesia, nosotros debemos orar y clamarle al Señor para que esa paz abunde en nuestro país. Señor, te pedimos porque pongas gobernantes para que podamos vivir en paz. Si eso amerita mejorar la infraestructura del país, pues gloria a Dios, pero por sobre todo, que tengamos paz, amén. Y es que menciono eso porque dentro de unos minutos vamos a estar orando. Y entonces recuerde, tenemos que orar por la paz de donde vivimos, del país en el que vivimos. Y luego dice, ¿verdad? Oremos por los reyes y por las autoridades para que tengamos paz. ¿Cómo es que podemos orar por nuestros reyes? ¿Cómo debemos orar por nuestros reyes y por nuestras autoridades? Yo he escuchado personas que en la oración, con una muy buena intención de orar, ¿verdad? Se ora, Señor, bendice a nuestras autoridades de gobierno. Bendícelas, Señor. Pues como petición, está bien. Pero vámonos al principio bíblico. ¿A quiénes bendice el Señor? ¿A quiénes bendice Dios? ¿A quiénes honra el Señor? ¿Cuál es el principio bíblico? A los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dales sabiduría. Pues está bien, con mi intención orar, Señor, dale sabiduría. Pero ¿quiénes encuentran la sabiduría? Según la palabra, el principio bíblico es que las personas que encuentran la sabiduría son las que buscan la sabiduría. Los principios bíblicos son que el necio no escucha a la sabiduría. Y es más, tuvimos una serie hace unos miércoles hablando sobre sabiduría, conocimiento e inteligencia. No sé si ustedes se recuerdan. Y la palabra del Señor nos enseña de que la sabiduría está a las puertas, pero en muchas ocasiones el necio no ve la sabiduría, rechaza la sabiduría. ¿A qué voy con todo esto? Pues quizás podríamos orar, Señor, bendice. Señor, dale sabiduría. Pero no debemos pedir solamente con buena intención. Yo creo que debemos pedir y clamar según los principios de la palabra de Dios. Las autoridades de gobierno están para infundir, para hacer que el orden se cumpla. Y sobre toda autoridad terrenal está la autoridad divina.
Cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado ante Pilato, ¿verdad? En una frase le dice Pilato que él tiene autoridad. O sea, Pilato diciéndole que él tiene el poder para mantenerlo vivo o para darle muerte. Y Jesús le responde, le dice, ese poder que tienes te fue dado de lo alto. O sea, Jesús reconoció que tenía poder. No le dijo, no, tú no tienes poder. No, tiene poder, tiene autoridad. Pero esa autoridad se le fue delegada de lo alto. Por eso dice la palabra del Señor que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, bueno, hermano Melvin, entonces, ¿cómo oramos? Oremos para que esas personas puedan hacer la voluntad de Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, el faraón no dejó salir al pueblo de Israel así de fácil. Pero también dice la palabra que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y si notamos también la historia, en el contexto histórico que está viviendo la iglesia de ese entonces, cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a los efesios, a los romanos, cuando él está escribiendo a esas iglesias, era una época en donde hubo persecución a la iglesia. Uno de los gobernantes, un emperador romano de esa época, muy conocido por su nombre, Nerón. No es un nombre de un perrito. Bueno, muchos sí le ponen nombre así a sus perritos, ¿verdad? Pero si usted investiga un poquito sobre la historia universal y la historia de los emperadores romanos, Nerón fue un personaje tremendo. Así, cuando le digo tremendo, tal vez es corta la palabra. Era un depravado, tirano, esa era la palabra. Nerón era un asesino y usted lo puede encontrar allí en los textos de historia. Me parece que cometió incesto. Se aburría de su esposa, la mandaba a matar. Me parece que falleció o lo mataron a los 30 años. Pero era un tirano. Y el apóstol Pablo no dice allí, oren por las autoridades para que sean bendecidas. No sé si me estoy dando a entender. No quiero confundirlos. No dice allí, oren por las autoridades para que Dios los bendiga. ¿Por qué hay que orar? ¿Saben por qué? Aquí está la respuesta en estos versículos. En el versículo 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Por eso debemos orar por nuestras autoridades. Tengamos cuidado. Señor, bendice al presidente, Señor, bendice al... Tenga cuidado. Mejor, Señor, oro para que el señor presidente tenga un encuentro personal contigo y pueda hacer tu voluntad. Yo le recomiendo que oremos así, hermanos. Es un principio bíblico. Quien va a bendecir ya le toca a Dios. Si Él quiere bendecirlo a Él, pues ya es asunto de Él. Además, lo que se siembra se cosecha. Si nosotros queremos bendecir a una persona que está haciendo, no estoy diciendo que nuestras autoridades están haciendo las cosas mal, pero si no están haciendo las cosas bien y correctamente, recordemos que hay un principio bíblico, hay un principio de vida. Lo que se siembra, se cosecha. Si una persona en algún puesto, en una posición, ya sea de gobierno, ya sea en iniciativa privada, ya sea en una cuestión familiar, está haciendo las cosas mal, está sobornando, está robando. O sea, todo eso bíblicamente tiene una consecuencia. Entonces, si nosotros decimos, Señor, bendice, o sea, está bien que nosotros con nuestro corazón y en nuestro buen sentido lo querramos. Pero en realidad,
en realidad hay principios bíblicos que van por sobre nuestra oración. Entonces, bueno, yo lo puedo bendecir, dirá el Señor, por amor a ti, porque tú le estás clamando, pero hay una consecuencia a las acciones o a los hechos o las actitudes que está tomando cierta persona. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces, cuando oremos por nuestras autoridades de gobierno, también, o sea, oremos como cuando oramos por cualquier otra persona. Señor, ten misericordia, sálvalos. Entonces ahí yo ya entiendo el sentir del apóstol Pablo, si yo lo veo desde esta perspectiva. El apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos perseguidos, escribiéndole el apóstol Pablo a los familiares de los cristianos que fueron torturados. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se habrán sentido esos cristianos si el apóstol Pablo les hubiera dicho, oren por quien los está quemando a tus hijos para que sean bendecidos? Para que Dios lo bendiga y lo prospere en todo lo que haga. Que siga matando. Que toda obra de sus manos prospere. Todos esos robos que hagan prospere. Que todos esos asesinatos prosperen. ¿Será que eso quiso haber dicho el apóstol Pablo? Oren. Oren para que conozcan a Dios. Oren para que se arrepientan y que todos sean salvos, porque Dios quiere que todos sean salvos. Oren para que ellos se alineen a la voluntad de Dios, ya sea que se arrepientan o no se arrepientan, pero estén alineados a la voluntad de Dios. Faraón se arrepintió, Pilato se arrepintió, tuvo a Jesús enfrente, Herodes se convirtió en cristiano. No lo sabemos, seguramente no. ¿Pero se alinearon a la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Porque si Herodes o Pilato hubiera dicho, mejor no te morís. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Que aún las autoridades, en las decisiones, que sean alineadas a la voluntad del Señor. Esta es una forma de orar por nuestras autoridades. No, es que sí hay que orar por tal autoridad porque él sí está haciendo las cosas bien. Por el otro no hay que orar porque está... No, hermano, no. Hay que orar por todos, parejo. Es que al fulano sí hay que bendecirlo porque él sí hace las cosas bien. Y al fulano no hay que bendecirlo porque no hace... No, hermano, oremos para que todos conozcan a Dios. Para que todos estén alineados a la voluntad del Señor. Eso es lo que nos dice, eso es lo que podemos entender aquí de la palabra del Señor. Versículo 2, lo repito. Por los reyes y por las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad. Oiga, no dice para que sean bendecidos, prosperados y vayan en victoria. Para que tengamos paz. Y luego dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Cuando oremos por Guatemala, es cierto, oremos para que el Señor nos permita que se mueva el corazón de las autoridades y que tengamos mejores hospitales, mejores carreteras, mejores escuelas, mejor educación, mayores empleos, ¿verdad? Oremos por todo eso. Pero por sobre todo eso debemos orar para que todos los guatemaltecos puedan conocer a Cristo Jesús. Porque si no, entonces no estamos cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos está diciendo que oremos. Oremos para Matitlán, para que no haya violencia. Sí, está bien, perfecto. Para que haya más seguridad. Gloria a Dios, claro que sí. Para que las calles estén limpias. Sí, está bueno. Oremos por eso. Pero si solamente oramos por eso, es como que una buena intención. Oremos para que los amatitlanecos tengamos un encuentro con Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Es que yo quiero que Amatilán prospere y que tengamos energía eléctrica todos, agua potable todos. Qué bueno, está bien, oremos por eso. Pero qué triste sería que solamente en lo terrenal estén bien, ¿verdad? Y que como iglesia nos conformemos solamente a que Dios se manifieste en lo material. Y fuimos establecidos como iglesia a impactar en lo espiritual. Van a tener agua potable, pero no van a tener vida eterna.
Vamos a tener carreteras, pero ¿y qué pasó con la vida eterna? Como iglesia debemos orar para que todos conozcan a Cristo Jesús. Que todo guatemalteco, hermano. Pues honestamente, cuando analizamos la historia de la iglesia y cuando analizamos los acontecimientos bíblicos, podemos llegar a una conclusión tal vez un poco negativa y decir, pero estamos orando para que todo el país se arrepiente y conozca a Cristo Jesús, pero nunca en la historia se ha arrepentido un país entero y nunca se han convertido todos. Mire, hermano, eso ya no nos toca a nosotros. El fulano se arrepintió o no se arrepintió, eso no nos incumbe a nosotros. El fulano se va a ir al cielo y el sutanito se va a ir al infierno, eso no nos corresponde a nosotros. Eso ya le toca al Señor. Amén. A nosotros lo que nos corresponde es orar por ellos, compartir la palabra, vivir conforme a la voluntad del Señor. Y quien juzga es nuestro Señor. Quien determina quién es salvo y quién no es nuestro Señor.Nosotros confesemos a Cristo Jesús, proclamemos a Cristo Jesús y declaremos la gloria de nuestro Señor aquí en la tierra. Jeremías 29:7 dice: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Si vemos un poco el contexto, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, o los judíos en ese entonces ya, el concepto judío, ¿verdad? Ya empezaba a surgir. Pero lo que queda del pueblo de Israel, les digo eso porque ustedes recordarán que el reino del Señor de Israel se separó, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. En ese entonces era el reino del sur, eran los que eran considerados de Judea, todos ellos, fueron deportados a Babilonia. Entonces cuando estaban en Babilonia, no estaban en su tierra, no estaban en la tierra prometida. Entonces ellos estaban esperando, ¿peleamos para regresarnos o nos quedamos aquí? ¿No prosperamos y vamos a esperar a prosperar hasta que regresemos a nuestra tierra? ¿O qué hacemos? ¿Verdad? Esa era la duda de los que fueron deportados. Entonces reciben de parte de Dios esa instrucción. No, ustedes prosperen donde están. Están en Babilonia, ahí Dios los va a prosperar. Ven y esfuércense por el bienestar de la ciudad donde están, porque del bienestar de la ciudad depende el bienestar de ustedes. Esa fue la palabra. ¿Por qué les menciono eso el contexto? Porque aplicado a nosotros, usted me dirá, hermano Melvin, pero nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Perfecto. Es lo que estoy hablando del contexto. Ahora nosotros somos ese nuevo pueblo del Señor. Nueva ciudadanía. Y esa palabra puede aplicar a nosotros también. Porque aunque somos cristianos, somos creyentes, hijos de Dios, y nuestra ciudadanía espiritual, nuestra ciudadanía es celestial, somos guatemaltecos. Bueno, uno que otro mexicano anda por aquí metido, ¿verdad? Y no sé si habrá algún salvadoreño, algún hondureño. Hemos tenido del Salvador, ¿verdad? Por acá. Nicaragua también, sí, bienvenidos. Entonces, ¿qué hacemos? Busquen el bienestar de la ciudad donde estamos. Si estás viviendo en Amatitlán, busquemos el bienestar de Amatitlán. Porque nuestro bienestar depende del bienestar de Amatitlán. Aunque nuestra ciudadanía es celestial, aplicando lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero debemos esforzarnos porque nuestra ciudad pueda tener bienestar. Y aquí viene esto. Clamemos a Dios para que todos sean salvos, para que conozcan a Cristo Jesús. Pero esforcémonos nosotros para que nuestra ciudad tenga bienestar y tenga paz. Así que vamos a orar entonces y aplicar esto que les acabo de decir. Si en nuestra costumbre y nuestro hábito está, el Señor bendice
al fulano de tal que está en tal puesto de gobierno, bendice al sultán, pues está bien. O sea, no les estoy diciendo que es pecado y se van al infierno por estar diciendo eso. No. Pero lo correcto es decir, Señor, ponemos en tus manos a los señores y a las señoras que están en el Congreso, que están en el Ejecutivo, a los magistrados, Señor, que puedan alinearse a tu voluntad, que te conozcan a ti, Señor. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un versículo muy famoso. ¿Me lo pueden colocar por favor en pantalla para no equivocarme? Esa es la Nueva Versión Internacional. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es una promesa que encontramos en la palabra de Dios. Alguien podría pensar o podría decirlo, ¿verdad? No, hermano Melvin, pero vea que es en el Antiguo Testamento. Esa palabra fue dada al pueblo de Israel. Bueno, pero el concepto de humildad aplica para todos. En el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre la oración, Él nos enseñó a acercarnos al Padre en humildad. O sea, el principio se menciona en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Acerquémonos a Dios con humildad. Orar está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, aplica para nosotros. Buscar de Dios y abandonar la mala conducta también. ¿Me estoy dando a entender? O sea, aplica para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y para el nuevo pueblo de Dios aplica a nosotros. Él escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra.